A pesar de que nuestro sistema nos dice que existen 6 preguntas las básicas encausantes de la investigación, este nos proporciona a conveniencia la respuesta a casi todas. No obstante, este no propicia el cuestionamiento a estas mismas respuestas. El sistema educativo se caracteriza por haber perdido el verdadero cimiento donde se sustenta gran parte de sus constructos teóricos, el razonamiento. Ahora, el fundamento de todo este montaje son la manipulación, los intereses personales, las riñas entre los diferentes miembros del espectro educativo, entre otro tipo de factores absurdos. Se habla de que la política se dejó trepar a la maleza en forma de corrupción, pero esta última, dentro de la educación, ha consistido en haber dejado instalarse cómodamente a la filosofía de los empresarios, los cuales no tienen ningún amor hacia el saber. En su mayoría les interesa la acumulación incesante del dinero. No tienen manera de percatarse del putrefacto olor que emana de su carácter anal. Y la educación, precisamente, juega un papel muy importante, casi fundamental, porque es partícipe de la insensibilización ante tal hedor. Cuestionar nuestra realidad debido a la incompetencia del sistema educativo, debido a la deficiencia de su estructuración interna, nos vemos obligados a posicionar a la crítica en una posición importante e imprescindible para la consecución de nuestra libertad. Ahora hay jóvenes, dentro de los cuales me incluía en el pasado, que tienen perfectamente instalado en su sistema de creencias la inexistencia de libertad. A este grupo de personas yo las denominaría como perfectas entidades artificiales sin aparente soplo de vida, programadas para la utilidad ciega, cuyo destino probablemente, después de haber sido utilizados por su divino sistema, sea el matadero. En una sociedad en la que el pensar está prohibido, restringido y limitado, se nos hace muy difícil como colectivo salir de las patologías que esta misma alimenta. Nos permite tener una gama más amplia de posibilidades de respuesta ante distintas problemáticas, disminuyendo la fricción e incrementando el nivel de adaptabilidad cuando se experimenta el sufrimiento. Todos deberemos aprender a hacer el amor con la tristeza, la rabia, la ira, el enojo, el miedo, entre un largo etcétera de malestar. Es un camino sumamente arduo y difícil. Eso lo sé porque muchas personas permanecemos en una búsqueda constante de esa tan anhelada y tan idealizada libertad. Y, por supuesto, de la tan anhelada felicidad. No obstante, creo que descubrir esa cuestión oculta, esa oscuridad, cómo llevarnos mejor con esta misma, puede hacer del camino hacia la consecución de esa felicidad algo más ameno. Se ha hecho muy popular actualmente el uso del término productividad, principalmente en los distintos medios de comunicación. Como ya había comentado, en las redes sociales es muy común ese término de productividad. Los empresarios, los representantes de la clase trabajadora, quieren colar entre nosotros un falso concepto de producción, uno que consiste principalmente en los resultados que brindan las máquinas en un tiempo determinado. Desde mi perspectiva, si se ha de establecer una analogía que sirva de referencia al ser humano, tendría que partir esta misma desde una base mínimamente biológica, no como ellos que quieren ocupar una entidad completamente artificial que no se asemeja a nosotros. Los empresarios han llevado demasiado lejos la analogía del individuo con el artefacto. Los seres humanos no podemos seguir siendo comparados con cuestiones tan
carentes de vida como la máquina, porque somos seres complejos. Y somos seres complejos principalmente porque nos integra un temperamento, un cuerpo, un pasado, un presente, un futuro. Nos componemos a su vez de racionalidad y al mismo tiempo de irracionalidad. El llamado abanico emocional que ya muchos conocemos. Conciencia e inconsciencia. Una batalla eterna entre ambas por conseguir la supremacía. Todo esto nos constituye a nosotros como individuos como unos seres complejos. En resumen, la crítica te impulsa hacia la acción, te impulsa con coraje, porque te hace avanzar desde un sentimiento de inconformidad con lo que el sistema te brinda. El sistema actual no propicia el cuestionamiento ante la masividad de información circundante. El automatismo influye lo suficientemente bien como para crear una idea sesgada dentro de nuestra población joven, la inexistencia de libertad. Ahora, tanto la educación como la ciencia siguen el curso del dinero, y el valor de la crítica se encuentra en peligro de extinción. No somos conscientes de que es intangible la manera en la que nos esclaviza el sistema. Tenemos amplias referencias de esclavitud en la actualidad. De hecho, es por eso que tenemos una idea sesgada de la misma. Creemos que la esclavitud siempre va a consistir en el encadenamiento de los brazos o de otras partes del cuerpo de las personas afrodescendientes, de los africanos, las referencias que tenemos en el antiguo Egipto, cómo era ejercida la esclavitud. Pero también estamos sesgados principalmente porque la historia de nuestra sociedad mexicana encarna un historial de esclavitud ejercida principalmente por el régimen de la corona española. Ellos esclavizaban a las castas o una población mayormente indígena. También tenía una cantidad considerable de africanos o de personas afrodescendientes. Lo que tenemos que entender aquí es que esta esclavización es bastante particular, es bastante peculiar, principalmente porque no te están obligando directamente a hacer algo, sino que inconscientemente lo están haciendo. Por medio de las distintas vías de comunicación, las redes sociales, por ejemplo, empiezan a decir un montón de cuestiones, empiezan a integrarse o incidir de una cierta forma en tu sistema de creencias. Entonces, en tu día a día, en la cotidianidad, tú vas ejecutando acciones automáticas, creyendo que estás persiguiendo tus ideales, cuando realmente lo que estás persiguiendo son los intereses económicos de unas pocas personas. También, como parte del resumen, conviene saber que el sufrimiento puede ser soportable y disfrutable. Y esto nos beneficia en gran medida porque, como ya hemos mencionado en el transcurso de esta presentación, es que este sufrimiento va a ser inevitable, no importa la etapa del desarrollo en la que te encuentres. El sufrimiento quizás cambie de forma, cambia de causa. Los factores que provocan este sufrimiento puede que cambien, pero como tal, el acto de sufrir va a ser una variable que va a permanecer constante a lo largo de toda nuestra vida. También es necesario que yo exponga que podemos afrontar de mejor manera el sufrimiento, sin necesidad de recurrir a distintos factores perjudiciales que, en lugar de propiciar la conciencia, la nublan. Una alternativa viable es la alternativa artística. Ya tenemos también un amplio repertorio de preceptos históricos que confirman esta realidad. Nosotros podemos convertir el dolor en una obra de arte, principalmente porque ya tenemos referencias históricas de grandes pintores y grandes músicos. No necesitamos el uso de estupefacientes ni de otro tipo de sustancias tóxicas para
liberar la conciencia de cierta forma y ser más felices. Eso se puede lograr, pero como todo cambio, como todo camino, como toda cosa que vale la pena, necesitamos trabajarla un montón para que esa felicidad no sea ilusoria, sino que sea una cuestión que se pueda mantener a lo largo del tiempo, sea saludable y ninguna de las personas salgamos lastimadas de ese encuentro. Es como, por ejemplo, cuando mencionan esta situación de la sexualidad consciente. Si se mantienen relaciones sexuales de una manera frenética, se puede llegar a lastimar el cuerpo. Eso no es hacerlo de una manera consciente, no es hacerlo de una manera trabajada. En cambio, si mantienes relaciones sexuales de una manera consciente, de una manera controlada, desde un ambiente de tranquilidad, tú no vas a obtener un cuerpo lastimado, vas a tener un cuerpo satisfecho y una mente dispuesta para la reflexión. Es por eso que tendríamos que omitir el uso de sustancias, porque el camino es trabajable. Es bastante duro, pero se puede trabajar. Casi a lo último, también podremos decir que es inadmisible la forma en la que los empresarios quieren comparar al ser humano. Quieren utilizar una base artificial como la máquina, no pueden utilizar una base mínimamente biológica, y esto lo deberían de hacer por respeto a nuestro origen natural. Finalmente, la campaña de insensibilización que azota a nuestra juventud actualmente va en contra de nuestra complejidad como seres humanos, de nuestra dualidad. Y eso sería todo por la parte del resumen. Hay una parte de preguntas. Yo quiero que ustedes se sientan con la libertad de emitir sus preguntas, de emitir sus cuestionamientos, sus dudas con respecto a lo planteado anteriormente, y yo voy a estar en la mejor disposición de explicarles qué es lo que quise decir. Aunque no tengo la verdad absoluta, reconozco humildemente que no vine aquí a ilustrar, no vine aquí a enseñarle a nadie, pero sí estoy en la mejor disposición de hacer un discernimiento racional con ustedes para encontrar una verdad común, un acuerdo común. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Siéntese con la libertad.